1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Es un hecho universalmente reconocido que una persona recibe su educación durante sus primeros 25 años. Después, en los siguientes 25 años, adquiere experiencia y posteriormente, en los últimos 25 años, llega a ser verdaderamente útil. 3 periodos de 25 años dan un total de 75 años. Espero que todos los jóvenes vivan 75 años. Los primeros 25 años los aprovechen para recibir educación espiritual. Otros 25 años para adquirir experiencia espiritual. Y los últimos 25 para ser usados por Dios. Además, espero que aquellos que oran, además espero que ahora tienen 50 años o más, cuiden su salud por causa del Señor en el futuro. Sin embargo, hermanos y hermanas, tomen en cuenta, por favor, que si hay algunos jóvenes que sean salvos y que reciban hoy la ayuda espiritual, ¿cómo adquirirán experiencia para ser usados por el Señor en el futuro? Si hoy no hay jóvenes ganados por el Señor, después que nosotros partamos para ir con el Señor, no habrá sucesores. Entonces existirá una brecha. ¿Puedo seguir leyendo? Dale. Quisiera darles un testimonio. Hace 30 años, cuando el Señor nos levantó en China, eran tiempos verdaderamente difíciles para nosotros, ya que no había quien nos ayudara en nuestro servicio. Tuvimos que adquirir arduamente por nuestra propia cuenta en todo asunto. En aquel tiempo acabábamos de salir del cristianismo. Por lo tanto, incluso en la manera de reunirnos, tuvimos que ir a tiendas poco a poco. Ahora, después de más de 30 años, nosotros, quienes éramos jóvenes, ya nos hemos envejecido. Si hoy el Señor no tiene un grupo de jóvenes que reciba la ayuda, al paso del tiempo, después de que muchos de nosotros De que muchos de nosotros hayamos muerto, ¿acaso no habrá una brecha? esto no solo retrasaría el día del Señor, sino que también reduciría la eficacia de nuestra obra. Sin embargo, si hoy el Señor levanta hermanos y hermanas jóvenes, y si somos preservados de tal modo que logremos darles una dirección positiva y no simplemente restricciones erróneas, entonces no habrá necesidad de esperar hasta que partamos para ir con el Señor, pues incluso hoy serán útiles en las manos del Señor. ¿De dónde ya me perdí? Arriba. Vimos esto claramente otra vez. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que vimos esto claramente
hace más de 20 años, por lo cual desde entonces prestamos mucha atención a cautivar a jóvenes intelectuales de las universidades y de los hospitales. Damos gracias al Señor porque este trabajo ha progresado bien desde 1936. El Señor obtuvo un buen número de jóvenes del Colegio Unión Médica en Pekín, de cierto hospital de Tenzin, de la Universidad de Chiulu, en Xi'an, del Colegio de Enfermería de Shanghái y de algunas universidades en Nankín. Muchos jóvenes estudiantes de medicina, médicos residentes, enfermeras y hasta profesores se convirtieron en nuestros hermanos y hermanas. Después de unos 10 años, casi todos los colaboradores y hermanos responsables que habían entre nosotros en todas las iglesias del país eran los jóvenes que cosechamos en aquel entonces. ¿Sigo? Si quiere. Por tanto, después de que se ganó la guerra de resistencia contra Japón en 1937 y 1945 y de que se restauró la nación, el Señor nos condujo a regresar a Shanghái, donde nuevamente una pequeña obra de reavivamiento en las regiones de Nankín y Shanghái. En ese tiempo dedicamos el 70 y 80% de nuestros esfuerzos a laborar entre los jóvenes. En esos 2 o 3 años el Señor bendijo ricamente la obra realizada entre los estudiantes universitarios. Él ganó a muchos jóvenes para su propósito. Espero que con solo decir esto los hermanos y hermanas vean la importancia de servir con los jóvenes. Esto debe crear en nosotros un aprecio profundo para con los hermanos y hermanas jóvenes. Amén. 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 Muy bien, ahora pues estamos libres para que comentemos. Cada quien puede comentar lo que ha recibido en esta corta y pequeña lectura el día de hoy. Me impresionaba mucho la división que hace ahí el hermano en cuanto a los años, porque menciona que los primeros 25 años son para que pues uno reciba la educación correspondiente y pues también de alguna manera que podamos conocer al Señor en este tiempo. Los otros 25 años pues son experiencias, menciona ahí, y los últimos 25 años, si no estoy mal, que creo que están más abajo, creo, Josué. Así sí. Dice que en los últimos 25 años llega, ay, se me perdió el parrafito. Adquiere experiencia y posteriormente en los últimos 25 años llega a ser verdaderamente útiles. Entonces eso me impresionaba mucho. En qué etapa me encuentro yo ahorita y en qué etapa se encuentran mis hijos, porque yo prácticamente estoy en la segunda etapa, ¿verdad? Que son de los 25 en adelante. Y pues yo ya he tenido cierta educación, he conocido al Señor de cierta manera y ahorita estoy en la etapa de las experiencias. Pero acá mis hijos están en la primera etapa, que es de hasta los 25 años, ¿verdad? Entonces me impresionaba mucho esta división, ¿verdad? En ver en cuál me encuentro yo y de qué manera puedo ser útil para el Señor. Pero la última es la que me impresiona más porque dice que digamos, de los 50 años en adelante es cuando más útiles somos al Señor. Y eso es bien interesante porque por lo que se ve ahí, pues nosotros ya a esta edad ya hemos adquirido nuestra educación, conocimiento, el Señor, experiencias con el Señor.
entonces ya podemos servir al Señor, porque incluso ya en esta edad, me imagino, pues ya nuestros hijos ya están en otras etapas, ya pues uno ya vive de cierta manera, pero es bien impresionante ver en todo esto en dónde se encuentran mis hijos, ¿verdad? Entonces, si yo no laboro con ellos, yo no trabajo con ellos, entonces, como decía más adelante, nosotros vamos a morir y esto se va a terminar. Entonces, eso me impresionaba, ¿verdad? El hecho de tomar cuidado con los jóvenes, de cuidarlos, porque nosotros nos vamos y ellos son los que se quedan. Entonces, ¿qué va a ser de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué va a ser de la vida de la iglesia si nosotros no pastoreamos en este momento a nuestros hijos y a nuestros jóvenes? Amén. Amén. Bueno, yo igual estoy, va, porque de veras que como el hermano, ¿verdad? Prepara todas esas etapas. Y yo me he dado cuenta que realmente, de veras que uno, bueno, yo no tuve estudio, va, porque la verdad es que no tuve esa posibilidad de que me dieran estudio, pero los que están estudiando ahorita y de veras que, como decía aquí el hermano, ¿va? ¿Cómo se llama? Me quedé así asombrada de veras, porque de veras cómo es que el hermano nos explica todas estas cosas, ¿verdad? ¿Será que me lo puede bajar un poquito, por favor? Entonces, veo como estaba diciendo Carolina, va, y esto es de que los jóvenes aprovechen su tiempo de veras de estudio, ¿verdad? Porque si ellos no aprovechan ese tiempo de estudio, como dice aquí el hermano, no van a adquirir experiencia, ¿verdad? Pero esto es en la vida material, pero en la vida espiritual, ¿verdad? Esto el hermano explica aquí, ¿verdad? Que deberían de recibir educación espiritual, deberían de adquirir experiencia espiritual y los últimos 25 para ser usados por Dios, ¿verdad? Y como Carol también decía, ¿verdad? Vemos las etapas, ¿verdad? Que el hermano ha puesto aquí, ¿va? Pero también como personas, yo como persona ya, ya casi en la última etapa, ¿va? Es cierto, uno va adquiriendo más experiencia, pero como digo, uno en las cosas del Señor, de veras que es bien interesante y bien difícil, de veras, este proceso que dice aquí el hermano, va, pero me ha tocado demasiado porque de veras, cuánta educación espiritual hemos recibido, cuánta experiencia espiritual hemos recibido, va, como dice el hermano, en los últimos 25 años para ser usados por Dios, ¿verdad? Necesitamos mucho del Señor, yo necesito mucho del Señor, de veras yo siento que he adquirido muy poca experiencia a pesar de mis años, pero y en estos últimos días he disfrutado al Señor porque el Señor es maravilloso con nosotros, ¿verdad? Y realmente, no sé a quién le compartía, pero decía yo que de veras el Señor le enseña a uno y es la manera con que uno va adquiriendo experiencias y se la puede compartir a otros, ¿verdad? Pero eso sí, como dice el hermano, tiene que uno que buscar mucho del Señor, orar mucho del Señor para adquirir todas estas experiencias, ¿verdad? Porque realmente uno sin Dios no puede uno adquirir estas experiencias espirituales. Necesitamos mucho del Señor, ¿verdad? Y amén, porque realmente otra de las cosas
que decía aquí el hermano, dice que aquellos que ahora tienen 50 años o más, cuídense de su salud por causa del Señor. Y esto es bien interesante también, ¿verdad? Porque no solo es de la educación, de adquirir experiencia, sino que aquí el hermano también recalca que nosotros debemos de cuidar de nuestra salud por causa del Señor. Estamos viviendo estos tiempos aquí encerrados, ¿va? Pero el Señor tiene un propósito. El Señor nos tiene aquí, debemos de cuidar, no hacer como otras personas, ¿va? Y ya quieren salir de sus casas, dijo, ¿verdad? Y no cuidarse. A ver, porque el Señor nos tiene en nuestra casa y Él tiene un propósito y Él sabe por qué es que nos tiene encerrados. Y como les digo, de veras que me he quedado bien impresionada con todo lo que dice el hermano, porque realmente los jóvenes nos necesitan, ¿verdad? Y realmente para que ellos puedan ser educados, ¿verdad? En esta vida espiritual y para que ellos puedan adquirir esta experiencia espiritual y que realmente el Señor nos conceda estos años, nos conceda gracia para que nosotros seamos aquellos que den testimonio a estos jóvenes, ¿verdad? Que ellos miren en nosotros que nosotros gustamos de Dios y que ellos puedan ser la iglesia del mañana, que ellos no puedan decaer, sino que tomen estas experiencias también. Amén. Bien, hermano. Amén por la palabra de este día. A mí también me gusta bastante leer este asunto de cómo el hermano divide la vida, ¿verdad? En tres etapas diferentes. Y es que en cada una de las etapas, cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos adquirir cierto conocimiento y experiencias que nos ayudan a ser útiles al Señor. Y en los primeros 25 años, pues en este conducto de perfeccionamiento, los jóvenes, los niños y los jóvenes deben adquirir toda la educación posible, todo lo que puedan aprender, porque en esta primera etapa de la vida es donde más se le queda a uno, en donde uno es un poco más, puede adquirir ciertas destrezas, desarrollar algunos habilidades que uno tiene por naturaleza, ¿verdad? Y es bien importante que los jóvenes incluso sean animados a ser los mejores en sus clases, a ser los que van de primero, a esforzarse, porque es bien importante. Incluso eso sería en cuanto a a la escolaridad, pero también durante esta etapa de la vida, los muchachos y los niños y los jóvenes también deben ser animados a perseverar, más los jóvenes, y a profundizar en el conocimiento de Dios. Los niños también deben conocer a Dios y deben conocerlo desde un punto como Él, como el creador, y ser impresionados con lo que Dios es siendo creador, y los jóvenes ser impresionados con, ya cuando son salvos, ser impresionados con la vida de Dios y con todas las riquezas. Y miren, hermanas, yo de verdad agradezco al Señor porque por poder ver esta palabra santa, porque es bien alumbradora y nos lleva a que como padres, como abuelos, podamos cuidar a nuestros hijos en esta primera etapa, ¿verdad? De los 25 años. Luego, pues viene la etapa de los otros 25, ¿verdad? De los 26 a los 60. Sí, ¿verdad? Los 75. Ah, no. La segunda es hasta los 50, ¿verdad? La segunda. Y es para que todo lo que se aprendió, toda la educación espiritual, llegue a la experiencia. Y eso es bien importante porque así como decía la hermana y Carolina, ¿verdad? Estamos todavía
en esa etapa de experimentar, pero para experimentar debemos tener antes un conocimiento previo, sino que vamos a experimentar. Entonces, en cuanto a nosotros, que todavía algunos estamos en esta etapa de los segundos 25 años, es bien importante pues traer a la experiencia todo lo que hemos aprendido, pues para que en la última etapa podamos ser usados por Dios. Y eso me toca mucho porque yo de verdad quiero sobrepasar la segunda etapa y yo quiero ser usada por Dios, yo quiero ser útil y yo también deseo que mis hijas sean útiles para el Señor para que Él pueda regresar. Entonces, aquí el hermano que pone este ejemplo de los jóvenes universitarios, me gustaba porque el corazón de ellos era hacia que estos jóvenes en esta edad de el primer conjunto de 25 años sean equipados de una manera completa para que ellos después puedan experimentar y llegar a ser hermanos útiles. Entonces, pues que el Señor nos conceda tal gracia con nuestros hijos, con nuestros nietos, con sobrinos, para poder ayudarles en cuanto a su crecimiento espiritual y que pues en algún momento de la vida pues seamos útiles para el Señor y traerlo de regreso, porque pues para eso nosotros en miras de que el Señor regrese es que debemos laborar y experimentar al Señor. Amén. Bueno, Mario, ¿usted quiere comentar algo? Sí, mi hermano, aunque sea un poquitillo, digo, lo que esté a mi alcance, quiero compartir. Bueno, primeramente, pues le doy gracias a Dios que estoy adquiriendo hasta ahorita el conocimiento que debía de tener hace 25 años atrás y aún no lo tengo todavía. Y bueno, yo le pido a mi Señor todos los días en la mañana para que me dé esa oportunidad para poderle servir a Él, porque no todos tenemos esa oportunidad pues de llegar a los 75 años. Muchos pues cuando uno es joven uno no piensa eso, ¿verdad? Peor anteriormente pues que así como yo pues que no tenía esa oportunidad de que me dijera, mira, esto es bueno para vos hacerlo, no. Muchas veces uno escoge su destino, pero uno ya el destino no tiene forjado por Dios, Dios se lo pone a uno de que uno está en el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, ahorita pues, aunque sea de viejo, yo le pido a mi Señor que aunque no pueda hincarme a orar y a pedirle, que me dé otros años más para poderle servir a Él y que me llene de Él, pues para que yo pueda pues expresar lo que Él me está dando, ¿verdad? Y eso es lo que le pido yo a Él todos los días. No muchos tenemos esa oportunidad a los 75 años de llegar a esa tercera edad, pues ya para servirle de lleno a Dios, ¿verdad? Porque muchos faltamos en lo que tenemos la mayoría cuando uno es joven, es solo estar cometiendo los pecados, agarrar malos vicios y todo, malas juntas y todo eso. Entonces, pero Dios tiene el propósito de uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le pido a mi Dios. Y muchas veces uno de padre tiene la culpa de no inculcar a los hijos, ¿verdad? Y por eso es que ellos pues también no lo usan. En este caso, por lo menos yo fui uno de ellos que incluso nunca tuve un consejo de decir, mira, la palabra de Dios dice esto, y así es que venite, vamos a buscarlo, no. Sino que al contrario, muchas veces cuando llegaba alguien allá a la casa, yo recuerdo que a mí me enojaba mucho porque a veces yo quería dormirme y no podía, ahí estaban los hermanos tratando de predicarle a mis padres y eso me molestaba mucho, yo mejor me iba para afuera, pero nunca tuve un consejo así, pues. ¿Verdad? Entonces, amén, gracias a Dios, pues ahorita, después que conocí yo, pues a mi esposa Paulita, pues por medio de ella yo he ido cambiando prácticamente, pues casi mi forma de ser, ¿verdad? Aunque, que como dice el Señor, pues, uno es pecaminoso, uno ya lo trae en la carne, ¿verdad? Pero yo le pido a Él que me trate de cambiar también. Todo eso, que Él entre en mí, que saque todo eso, porque sí peca uno con el pensamiento, con la palabra y con todo peca uno, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén, amén.
Amén, hermano Mario. Amén. Pues ya para ir terminando, pues solo quisiera mencionar algunas cosas de lo que han compartido. Primero, si ustedes ven los dos versículos que tenemos en pantalla, uno habla, bueno, uno es Pablo hablando de sí mismo y el otro es cómo consideró él a Timoteo en algún momento. Primero dice, tú has seguido fielmente, primero mi enseñanza, luego has seguido mi conducta. Voy a juntar, has seguido y luego cada una de las cosas que aparecen ahí listadas. Has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi amor y has seguido mi perseverancia. Miren todas las cosas que menciona ahí el hermano, y solo una está relacionada con enseñanzas propiamente. Todas las demás están relacionadas con el ejemplo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi perseverancia. Y miren al final de la otra cita de 1 Corintios 16:10, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, este día es muy impresionante en el sentido de que nos hace, pues, se esfuerza por hacernos ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que ellos continúen la labor del Señor. Porque si no lo hacemos, aquí menciona una palabra, va a haber una brecha y va a haber un retraso para el Señor. Le va a costar a él otros tantos años volver a levantar hermanos y hermanas que quieran y que puedan servir. Entonces, pero nosotros les ayudamos a ellos una pequeña parte con nuestra enseñanza, pero una gran parte con nuestro ejemplo. Vamos a contar cuántas cosas son. Enseñanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, de las cuales 6 cosas están relacionadas con nuestro ejemplo. Amén. Entonces, esa sería una de las cosas. Otra de las cosas que quisiera mencionar es lo que ya han mencionado antes. Este hermano divide las fases de la vida humana en 3 grupos de 25 años. Entonces, es muy interesante y muy prudente pues ver dónde estamos nosotros. Pero al mismo tiempo es interesante y aún más importante que veamos en qué parte están nuestros hijos y los jóvenes a los cuales nosotros tenemos acceso. Porque la enseñanza, la ayuda, la van a recibir durante los primeros 25 años. Ya después de que alguien sale de esa etapa, es muy difícil que reciba ayuda. Es muy difícil que se abra y que reciba de cualquier persona alguna ayuda y colaboración. Entonces, muy importante es ver que nosotros tenemos que ayudarlos a ellos durante estos primeros 25 años para que luego en los terceros 25 años ellos puedan ser útiles al Señor. Pero es importante abrir los ojos que no porque sean nuestros hijos necesariamente en el tercer grupo de 25 años van a ser plenamente útiles al Señor. Lo van a hacer sí y solo si nosotros les ayudamos a ellos. Y regresemos otra vez a los versículos. Miren, 2 Timoteo 3:10 habla de 7 asuntos que ayudan a nuestros hijos y a los jóvenes, de las cuales 6 son puramente nuestro ejemplo. Y una tiene que ver nada más con lo que le podamos decir a ellos. ¿Ya? Si hacemos de esta manera, ellos van a ser como nosotros somos hoy. Así que son varios desafíos. Como decía alguien por ahí, yo también estoy de acuerdo, nos falta mucho en cuanto a las experiencias. Y los que ya están después de los 50, pues qué tanto le servimos al Señor. Entonces, el servicio al Señor es producto. Los últimos 25 años son producto de los primeros, de los segundos 25 años donde nosotros estamos como papás para ser llenados de experiencias, pero podemos ser llenados y acumular experiencias si en los primeros 25 años recibimos las enseñanzas y los ejemplos. No sé si pueden ver esto conmigo. Esto es una como cadena. Los últimos 25 años, que comprende desde los 50 años hasta los 75 años, donde podemos ser plenamente útiles al Señor,
dependen de los dos grupos de 25 años. En los primeros 25 años, en lo que podamos, que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. Cuando digo la mejor educación, no es el colegio más caro, sino el grado más alto que se pueda. Si hasta ahí pudimos llegar, pues hasta ahí, pero es lo más alto que pueda llegar. Eso es importante en la educación secular. Pero la ayuda espiritual o la ayuda de parte del Señor es importante que la reciban por parte de nosotros. Y insisto, perdonen que insista en este asunto, pero en 2 Timoteo 3:10 menciona 7 asuntos con los cuales el apóstol Pablo ayudó a Timoteo, de los cuales uno está relacionado con la enseñanza y los otros 6 relacionados con el ejemplo: conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y perseverancia. Timoteo vio eso de Pablo todo el tiempo, y al ver eso y junto con las enseñanzas, él llegó a hacer la obra del Señor igual que Pablo. Miren cómo dice este versículo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y termino con este ejemplo. Hay más cosas que mencionar, pero quería quedarme en esto de nosotros, cómo ayudamos a nuestros hijos y nuestros jóvenes con nuestro ejemplo. Consideren lo siguiente como un diagnóstico. Mire cómo usted ora, mire cómo usted lee la palabra, mire cómo usted participa en la reunión, y ahora ve a sus hijos. ¿Será que ya están igual, por lo menos como usted está ahorita? Probablemente usted tenga muchos años más por delante para llenarse de más experiencia, y esas experiencias van a seguir ayudando a sus hijos y a los jóvenes. Pero esto que les menciono ahora debe a nosotros darnos un indicador de cómo estamos en nuestra labor con ellos. Definitivamente, nuestro llamado es a ayudar a nuestros hijos, pero también el llamado es a los que estamos en el segundo grupo de edad, en los segundos 25 años, a estar llenos de Cristo, a llenarnos del Señor, para poder tener esas experiencias que nos capaciten a nosotros para los siguientes 25 años, y a los que vienen atrás puedan tomar nuestro lugar. Entonces, hermanos y hermanas, esto ha sido muy, muy iluminador, muy maravilloso, y quédense con esta palabra: ejemplo. A nuestros hijos y jóvenes los ayudamos y los influenciamos más con lo que nos ven hacer que con lo que nos ven decirles o que nos escuchan decirles a ellos. Entonces, esto es lo que pesa más. Y termino con esto: pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia. Y el otro que es bien impresionante: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor. Seguramente le hablaba a hermanos adultos, a grandes, porque él hace la obra del Señor así como yo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, tal vez alguien quiera decir algo más. Amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a terminar la reunión por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque nos iluminas con ella. Señor, te agradecemos que nunca dejas de hablarnos. Eres un Dios que siempre está hablando, siempre está diciendo, siempre se está dando a conocer. Gracias, Señor, que nos has llamado a ser ayudados por ti, siendo llenos de experiencias constantes contigo y en ti, Señor, lo cual nos puedan ayudar a ser ejemplo de los jóvenes y de nuestros hijos, para que ellos por lo menos lleguen a servir como nosotros lo hacemos ahora, Señor, y que los que estamos en estos segundos 25 años, Señor, lleguemos a ser útiles en la siguiente etapa. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos cuidas mediante tu palabra, nos iluminas, nos enseñas. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra tan alumbradora. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, te amamos. Señor Amén. Jesús, gracias por esta palabra que nos ha traído luz. Señor, Amén. ayúdanos a ponerla en práctica
para poder ayudar a nuestros hijos, Señor, aún que nosotros mismos seamos ayudados y podamos serte útiles, Señor. Te amamos. Amén. Amén. Señor, te amamos. Te amamos, Señor, por lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, Señor. Nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nosotros podamos ser aquellos, Padre, que pongan por obra tu palabra, Señor, para que nosotros podamos, Señor, adquirir esta experiencia que tú necesitas que tengamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es luz para nosotros, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Hermano Mario, qué gusto saludarlo. Hermana Elena, Hermanos, Lina, Linda. Nos seguimos viendo durante la semana. Elena, Carolina, hermana Linda, Dios, hermano hermanos. José, Dios los guarde. Amén. Hasta mañana, linda. Hasta mañana, Carol. Hola, Helen, Mario. Dios, Carolina. Adiós, muñeca. Adiós, Esther. Adiós. Adiós. Ya, mamá. Adiós. Dios, Angelito. Adiós, Elizabeth. Adiós, Lito. Adiós, Santa. Adiós, hermana Helen. Adiós, hermana Helen. Adiós, mi amor. Adiós, muñeca preciosa. Adiós. Adiós, mamá. Nos vemos, hermanas y hermano Mario. Amén. Amén.